Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este lunes. Hoy es 28 de julio del 2025 y con muchísimo gusto te saludo, una muy cordial bienvenida, virtual por supuesto, en este live streaming que estaremos llevando a cabo aquí en Facebook Live como todos los lunes, los miércoles y los viernes. Aquí estamos en vivo, ya empezamos el programa, ojalá que se pongan cómodos. Y sobre todo con mucho cuidado, ¿sabes? Porque hoy estaba viendo en este momento que alcanzaremos, bueno, la temperatura alcanzará hasta los 44 grados centígrados en Mexicali, el Valle, y donde se extienda esta ola de calor, San Luis, Yuma, Caléxico, por supuesto. Así que a cuidarse porque el calor arrecia en estos días. Bien, pues dicho lo anterior, hoy te quiero platicar de la tristeza. Y no solamente qué es la tristeza, sino en esta ocasión vamos a hacer una anatomía de la tristeza, lo cual nos lleva a pensar que vamos a ver en qué afecta al cuerpo la tristeza. Todo lo que se va grabando en tu cuerpo se va convirtiendo en material, digámoslo así, para que después, con el tiempo, si no es que luego, se va notando en nuestro cuerpo, en nuestra mirada, en la forma en que de repente nos vamos haciendo hacia adelante, la cara. Tú ves a una persona y luego dices, mira, se ve triste, se le nota la tristeza, la mirada medio apagada, el caminar lento, el cuerpo medio encorvado, sin ganas de muchas cosas, por ejemplo. Entonces vamos a ver hoy la anatomía de la tristeza y cómo afecta a nuestro cuerpo toda esta situación. Y no solamente a nuestro cuerpo, por supuesto, la parte emocional que nos indica que la emoción que se conoce como tristeza se manifiesta no solamente a nivel físico, sino evidentemente a nivel emocional, y cómo afecta las partes del cuerpo, el cerebro mismo, la amígdala, que es esta parte de nuestro cerebro que tiene mucho que ver cómo manejar la tristeza. Y en términos físicos, la tristeza puede causar llanto, puede causar fatiga, puede causar falta de apetito, puede causar insomnio, puede causar depresión en el peor de los casos, cuando ya es muy severa la tristeza y muy prolongada. Y a nivel mental nos puede llevar a la dificultad para concentrarnos, un sentimiento de impotencia, de inmerecimiento, ¿sabes? Como que uno, no, pues ¿para qué lo intento? En fin, ¿qué te puedo decir? Quien ha experimentado la tristeza en tal o mayor grado, pues sabe bien de qué estamos hablando, porque, te repito, particularmente la amígdala de nuestro cerebro
juega un papel crucial en el procesamiento de la tristeza y cómo se manifiesta, por ejemplo, a través del llanto. Esto ya sabemos, es muy común, la gente llora de tristeza. Algunas veces, por fortuna, pues también la alegría, la felicidad puede causar euforia, llanto, alegría, no sabemos cómo demostrarla. Y muy a menudo la tristeza de la que hoy hablamos se expresa a través del llanto porque, bueno, si nos metemos en eso, hay que entender, yo leí alguna vez que hay dos tipos de lágrimas. Las que son muy saladas y que reflejan la profunda tristeza que estamos padeciendo. Y las otras lágrimas que, si bien es cierto son saladitas, pues no lo son tanto, reflejan algún tipo de más pureza, digámoslo así, lo cual indica que son las lágrimas de la alegría, las lágrimas de la felicidad. Yo no me he puesto a probar mis lágrimas porque pues hace mucho que no tengo lágrimas, pero sí, o sea, puedo entender la diferencia. Entonces, las lágrimas de alguna manera liberan tensión, tristeza, y por eso es que las lágrimas y la tristeza como que van junto con pegado, ¿no? Ahora, las personas también en lo físico pueden experimentar fatiga, letargo. Sí nos afecta porque si tú dices, ay, no sé por qué me siento tan cansado, y a lo mejor, y te podría preguntar, ¿te sientes triste o te sientes decepcionado por alguna situación o decepcionada? Bueno, pues cada quien puede llegar a decir que se siente triste por esto o por aquello, pero lo que sí es seguro, científicamente comprobado, como se dice, las personas podemos experimentar una disminución de la energía, sentirnos cansados, sentirnos apáticos y como que no tenemos ganas de hacer nada porque nos invade la tristeza. Aunque se oiga como un cliché, pero es la realidad. Nos invade la tristeza literalmente y no nos permite hacer muchas cosas. Puede causar insomnio o el hecho de que nos despertemos continuamente en la noche porque no podemos conciliar bien el sueño. O sea, fíjate cuántas cosas, porque incluso podría causar algunos cambios en el apetito. La gente no tiene hambre, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de que le hagan esto, que le hagan... Te hice unos huevitos con chorizo y papitas. No tengo ganas. ¿Cómo? O sea, claro, si acaba uno de comer, pues obviamente no tiene mucho apetito, pero hay dragoncitos que comen y comen y comen aunque no tengan hambre. Me decía una vez un gordito que yo atendí hace muchos años, pues yo como para que no me dé hambre. Oh my God. Bueno, hay cosas, ¿no? Ahora, por el otro lado, algunas personas que tienen cambios de apetito también puede sentirse en una opresión en el pecho, puede sentirse como que falta el aire, y en fin, o sea, incluso en debilidad corporal, muchas veces es un signo de que, pues aunque no nos demos cuenta, pero la estamos pasando muy mal por permitir, o tal vez por no darnos cuenta a tiempo o en su momento, de que lo que nos está produciendo cansancio, fatiga, insomnio, pérdida del apetito, pues puede ser la tristeza. Porque mira, en el aspecto mental, los expertos nos dicen que si la tristeza es intensa y prolongada en el tiempo, puede derivar en una depresión. Lo cual ya sabemos que así sucede porque afecta muchísimo la capacidad de disfrutar de la vida, de tener una vida social agradable, alegre. Pues uno, pues no sé por qué, a lo mejor es una forma de ser de muchas personas,
de que no se alegran con cosas así fácilmente, no tienen un punto de vista o una opinión positiva acerca de ciertas cosas y fácilmente y ligeramente podemos decir que esas personas están amargadas. La amargura es otra cosa y tiene mucho que ver con decepción tras decepción tras decepción. Pero la tristeza no tiene mucho que ver con muchas decepciones, sino más bien es un estado en donde no se puede disfrutar de la vida porque se pierde. ¡Ay! ¿Qué hice? Dios mío, le pegué al micrófono. Se pierde la capacidad de disfrutar de la vida. El entusiasmo por la vida también es algo que se puede medir, así como se mide el apetito, así como se mide la libido, así como se mide la potencia de nuestro sistema inmunológico. Bueno, pues me imagino que así se mide también la capacidad para disfrutar de la vida. El entusiasmo por la vida debe de tener niveles, mucho entusiasmo, poco entusiasmo, en fin, vamos a ver cómo nos afecta físicamente y emocionalmente la tristeza. Mientras eso sucede, bueno, pues entonces vamos a ir rápidamente a una pausa. Queridos amigos, yo soy Gilberto Marín y estoy aquí con el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Podríamos preguntarnos por qué nos afecta tanto la tristeza. Bueno, vamos a tratar de hacer una breve pero concisa explicación de acuerdo a muchas opiniones de muchos expertos que nos hablan de cómo si permitimos, o sea, si nos damos a la tarea de dejar que la tristeza se amolde bien a nuestro espíritu, a nuestra mente, porque le abrimos las puertas de par en par, nos explica en este sentido la psicóloga Sara González Juárez, que nos advierte que si encuentra un hueco, la tristeza cada vez mayor, le permitimos que invada nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra mente, puede llegar a acampar a sus anchas y quedarse allí por tiempo indefinido, lo cual engañosamente nos hace creer que somos personas tristes. O sea, la tristeza, por donde, como quiera que la veamos, se encuentra mucho más cómoda, en el contexto de la soledad. Por eso es que mucha gente busca la soledad, prefiere estar solo, no quiero ver a nadie, así estoy bien, no puedo ir a tal parte, ¿me entiendes? Porque buscan el contexto de la soledad, porque cuando estamos solos no tenemos ningún problema en no disimular la tristeza. Incluso hay gente que puede llegar a llorar horas. Bueno, es un poquito difícil pensar que uno puede durar horas llorando, pero pues sí es posible. Y entonces como que uno se rinde a la tristeza, ¿sabes? Entonces, por otra parte, este estado de tristeza puede provocar que los demás se preocupen demasiado por ti, te llamen,
se interesen en animarte, te invitan a una fiesta, oye, vamos para acá, para que te despabiles, para que se te quite esa mina que traes, no sé, pero como que quieren hacerte sentir bien de nuevo, pero con esa actitud de que no, pues prefiero estar solo, prefiero estar sola. Inconscientemente reforzamos la situación y le damos más campo a la tristeza y vamos permitiendo que se vaya anidando allí precisamente, y que decides estar solo, decides estar sola, porque sabes que de esa manera te encuentras mejor, arropado, comprendido. O sea, yo no sé cómo decirlo, pero cuando uno está triste, yo a veces me imagino qué hago, qué veo, cómo siento que son las cosas cuando estoy triste. Lo primero que trato de entender es por qué estoy triste. Y claro, encuentro motivos que según yo me permiten aislarnos en esa burbuja confortable de dolor, sufrir el drama y decir, no, que yo siento que esto me hicieron, esto pasó, no puedo soportar tal cosa, es muy triste. Y hasta decimos, ¿no? Ayer estuve en un servicio de funeraria, un gran amigo falleció, y oía a personas que estaban a mi alrededor que decía, ay, pues qué triste, y se decían entre sí, pues qué triste, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se entiende que un sepelio es una oportunidad para estar tristes, ¿no? De alguna manera, pero si los demás trataran de descifrar o definir de qué tamaño es la tristeza de una persona, bueno, pues tal vez la primera muestra de que la tristeza le está invadiendo demasiado es que se aísla. No sé, me puse a buscar personas que yo conozco y que me parecía como que muy lógico que estuvieran allí porque pues son amigos del difunto, porque son compañeros, y no estaban, cuando menos a las horas que yo estuve ahí no estuvieron. Y yo me imagino, pues a lo mejor tienen algo que hacer, o no se han enterado, o están muy viejitos y no pueden, no sé, pero la tristeza nos hace sentir mal, pero por otro lado nos lleva a una falsa calma que nos trae más tristeza y nos inmoviliza. Y quiero pensar que eso a veces resulta muy cómodo, porque decir que no quieres hacer algo porque estás triste, porque no tienes ganas, bueno, pues es un poquito, si me permites, encerrarse en esa zona de confort, esa burbuja en donde como pretexto tenemos la tristeza que nos hace sentir que no queremos asumir nuevos riesgos, que no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pero sobre todo que no queremos tener que dar explicaciones. ¿Por qué se hace uno resistente más bien, por qué la tristeza se resiste a dejarnos, a decir ya basta? Porque si fuera tan fácil, por ejemplo, decir tristeza, fuera de mí, largo, no te quiero aquí conmigo, sí es posible. Es tan posible que nosotros mismos, por alguna razón que no nos damos cuenta, hemos admitido a la tristeza, cuando pudimos haberla alejado muy a tiempo. Claro, yo sé que hay momentos que nos provocan tristeza por el contexto, por muchas cosas, sobre todo cuando tiene que ver con nuestros sentimientos de amor, de compañerismo, de filiales, etcétera. Pero dicen que no hay peor adicción a una sustancia que la que ocurre cuando el individuo no necesita a nadie para consumirla. O sea, simplemente se vuelve adicto a algo porque lo tiene allí a la mano.
los adictos, los alcohólicos, todos los que tienen algún tipo de adicción a ciertas sustancias o a ciertas conductas, bueno, lo hacen porque ahí lo tienen, porque no tienen nadie que le impida consumir y lo tienen a el momento que lo quieran hacer y a solas y se aíslan y provocan que los demás sientan pues cierta consideración, cierta lástima, en fin, porque pues pobrecito esta persona, pero los solitarios, los que están permanentemente tristes, ya no esperan estar acompañados o en determinados contextos sociales de ocio y acompañamiento, simplemente prefieren estar solos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, déjame ir a una breve pausa y voy a regresar con muchísimo gusto. No tenemos todavía comentarios, lo cual me hace pensar que es muy probable que mis oyentes estén muy tristes. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Pues vamos a suponer que con la tristeza sucede lo mismo que con una sustancia. Uno se vuelve adicto a la tristeza, lo hace porque se siente relativamente mejor, porque hay una parte, me parece, que podríamos definirla de esta manera. Hay una parte de nosotros que cuando se presenta la oportunidad, y a veces la creamos inconscientemente, la oportunidad de aislarnos de los demás, de no tener que salir, de no tener que asistir a tales o cuales eventos, de no tener que dar explicaciones acerca de cómo me siento, o a veces decimos, no voy a ir a tal lugar porque no quiero que me anden preguntando esto y el otro y aquello. Y literalmente hay gente que se esconde para que no le pregunten o para no tener que dar explicaciones. Y fíjate que si la persona vive la tristeza en soledad y no quiere compartirla, no quiere hablar de ello, no supone que puede haber una palabra amiga que reconforte, que sea como un, no sé, ese hombro en el que nos recargamos a veces para sufrir, o simplemente no tiene ningún obstáculo una persona para decir, ok, pues ¿quién me va a impedir que yo me sienta triste? Es mi tristeza y ¿qué? Es muy mi tristeza. Bueno, esto es parte de lo lógico de la tristeza, porque ya no queremos que se nos vea apagados, tristes y de alguna manera pues no, o sea, hay gente que no le gusta que la vean o que le tomen fotos o esas personas, claro, lo digo con todo el respeto del mundo, que dejan indicado de que no quieren que estén exhibidos en su ataúd para que no los vean las personas de cómo se ve, cómo quedó. Pues no sé, son situaciones que incluso nos hacen pensar que después de muertos o después de que ya hemos terminado con esta vida, suponemos que vamos a seguir sintiendo. Es curioso, ¿no? Pero hay gente que controla aún después de fallecidos, que dejan allí, no quiero esto, no quiero el otro, y no quiero esto, y no quiero el otro, como que, qué caray, pues hágase la voluntad del difunto porque fue su última voluntad. Yo le agregaría en vida.
Pero si permitimos que esa situación o esa persona o ese difunto nos siga controlando a nosotros, pues entonces nos va a invadir la tristeza y por ello vamos entrando en una dinámica de sufrimiento, una dinámica de aislamiento que si se prolonga por mucho tiempo, dicen los expertos, podemos propiciar que aparezca la depresión. Y no te quiero contar lo que es estar deprimido. Y sobre todo cuando se es una persona joven, cuando aparentemente no tienes ningún motivo real para sentirte deprimido, pero el dolor, la tristeza se vuelve tu acompañante, se vuelve una sombra. Y literalmente la gente dice que no puede dejar de sufrir. ¿Sabes? Sí se puede, pero en fin, no vamos a discutirlo. Pero, ¿cómo se puede combatir la tristeza? ¿Cómo se puede dejar de sufrir por eso? Bueno, para no llegar a ese estado depresivo del cual hablamos, es muy conveniente, dice la psicóloga Sara González, que la tristeza deje de acampar a sus anchas y que no le permitamos seguir allí. Porque imaginemos que la tristeza es una cosa, que es algo. O sea, claro, la tristeza es intangible, es un sentimiento, es una emoción. Pero imaginemos que es una cosa y que cuando no hacemos algo para que salga y se vaya y nos deje, pues imagínate que esa cosa que se llama tristeza va creciendo. Y entonces muchas veces cuando queremos que algo no nos afecte o queremos que algo no crezca o la hierba, cuando la cortamos, la podamos para que no siga creciendo y no siga invadiendo el jardín y que vaya contaminando la poquita tierra fértil, etcétera, etcétera. Bueno, pues imaginemos que la tristeza es algo que se puede podar, que se puede ir eliminando. Para empezar, tenemos que alejarnos del drama, tenemos que alejarnos del sufrimiento y de las personas que crean ese drama y que nos hacen sentir, porque pues así el dicho que dice que Dios los hace y ellos se juntan, bueno, pues yo creo que aquí aplica de que si tú empiezas a hablar de tristeza, luego vas a encontrar 2 que 3 personas en el auditorio que te van a dar por tu lado, que trabajan en el mismo drama y que simple y sencillamente crean un ambiente de tensión, de tristeza, en donde unas personas se sienten muy a gusto allí platicando de sus cosas, porque si queremos podar literalmente la tristeza, tenemos que empezar a construir una vida con situaciones placenteras, nuevas personas, alejarnos del drama, alejarnos de un poco, si es posible, de las personas que están allí, dale y dale con lo mismo y no se olvidan de los motivos para estar tristes. Ahora, es importante, de acuerdo a los expertos, que nos encontremos relajados, y para ello es importante saber cómo detectar precisamente a esa persona que nos provoca esa tristeza. Hace algunos años, y lo tengo que platicar así como una anécdota, yo me reencuentro con un gran amigo cuyo hermano de este amigo pues era uno de mis mejores amigos, y su hermano falleció. Nos pudo muchísimo a todos los que lo conocíamos, y años después me lo encuentro en algún sitio y nomás me ve y me dice, ¡ay, hermano! Y me abraza y llora y sufre, y yo, pues, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y pues hay que vivir el momento, ¿no? Comprendo su tristeza. Yo le recordé a su hermano, posiblemente porque pues éramos uña y mugre, y tenía que ser así, pensé. Entonces, lo conveniente es que cambiemos
esa figura de dolor, o no sé, ni modo que le diga, oye, no sufras cuando me veas. No puedo decir eso, pero es importante que esta persona, que creo que así lo está haciendo, yo hace rato que no lo veo, pero lo está haciendo, hace cosas que le gustan. He visto en su perfil de Facebook que hace mucho deporte, montañismo, lo he visto de vacaciones aquí y allá. Me sorprende cómo se ha dedicado un poco más a la música. O sea, nada de esto se puede dejar de hacer teniendo en cuenta de que si no atacamos o podamos hacer una poda en esa tristeza, bueno, pues entonces se va a ir cronificando, se va volviendo crónica, y por supuesto que nos va dañando muchísimo. Ahora, sí es necesario desahogarnos, pero no hay que ocultarnos para desahogarnos, ni sentir tristeza, ni sentir vergüenza, porque hay que salir, hay que atrevernos a estar con la gente hasta que gradualmente se vaya diluyendo esa tristeza que vamos, repito, podando como si fuera una cosa, y repetirnos que no debemos cerrarnos a la vida, que no debemos perder el entusiasmo por la vida solamente porque hemos permitido y se ha ubicado muy conchudamente en nuestro ser todo eso que llamamos tristeza. Bien, pues entonces, queridos amigos, yo me permito ir a una pausa. Recuerda que estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes. Por cierto, el próximo viernes no habrá programa en vivo. Algunos compromisos adquiridos muy temprano pues me van a impedir hacer el programa en vivo, pero pues ya sabes, puedes ver los anteriores programas. Pero hoy que estamos transmitiendo, el miércoles que también será una transmisión en vivo, y aquí estamos para que nos escribas si quieres. Estamos aquí en nuestro muro, radioterapia.directoalaconciencia, a través de Messenger o a través de radioterapia95@hotmail.com. Tenemos la promoción todavía 3x2 para que aproveches y adquieras 3 audios de mensajes subliminales por el costo de 2, o para consultar, para concertar una cita para ti o para alguien que desees ayudar, para consultas presenciales o consultas en línea. Todo es posible en este mundo, solamente es cuestión de que tú lo quieras. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, también hay que recordar lo curioso, lo interesante que resulta cómo afecta la tristeza a nuestro cuerpo. El cuerpo actúa como un chip de memoria, o algo que está grabando las imágenes, las emociones, los sentimientos que a lo largo de la vida vamos experimentando, y entonces empieza desde la misma concepción, cuando nacemos, cuando
estamos dentro de la pancita de mamá, ya estamos percibiendo cierta cantidad de información, cierta cantidad, bueno, no sé cómo explicarlo así claramente, pero lo que sienta mamá lo sentimos nosotros mientras estamos en el vientre. Esto es una explicación científica, y especialmente durante el muy crítico momento del alumbramiento, del parto, y en todo aquello que se experimenta a partir del nacimiento. La existencia humana se graba en el cuerpo, dicen los expertos, y el sentirse triste no es una excepción. O sea, vamos grabando todo aquello, no me gustó, me sentí mal, me sentí triste, y como que le vamos dando forma a nuestro propio cuerpo, porque si pudiéramos verlo así como un mapa corporal, y que podríamos configurar el cuerpo o ese mapa de nuestra genética, nuestras experiencias, los miedos, las alegrías, las aspiraciones, todo lo que soñamos, nuestros mundos externos e internos, todo lo que vamos grabando en nuestra mente, que se va grabando también en nuestras células, se va grabando también en nuestro cuerpo, y por lo tanto emociones como la tristeza se recrean sobre nuestro sistema nervioso central para ir desde allí a modelar las vísceras, los órganos, las estructuras externas de sostén de nuestro cuerpo, músculos, huesos, cartílagos, tendones, piezas de repuesto. Bueno, no hay piezas de repuesto en el cuerpo. Bueno, algunas veces se habla de algunos injertos o trasplantes o cosas que podemos recibir en nuestro cuerpo, pero como que no es lo mismo. Incluso yo he leído testimonios de personas que han recibido algún órgano en trasplante y que sienten ciertas cosas, y imaginando yo, de repente le doy rienda suelta a mis fantasías y me imagino que si una persona recibe un trasplante de corazón de otra persona y que pueda experimentar sus emociones, pues no sabemos exactamente si así es, pero no creo que de alguna manera pueda esta persona experimentar una serie de pasajes de tristeza porque posiblemente sienta que no son propios. O sea, no sé si me explique, pero de alguna manera tendemos a creer que la tristeza viene de algún lugar, que algo nos provocó tristeza, pero en realidad está allí lista para ser reactivada esa tristeza, porque también es importante recordar que en nuestras células, en la memoria celular, se van grabando todas esas experiencias en nuestros órganos, en la digestión, en el corazón, en los pulmones, y todo aquello que de alguna manera ancla, o sea, es el anclaje de las experiencias vitales de una persona que se va quedando allí, porque no podemos pensar que lo que nos ha pasado, pues ha pasado de largo y no ha dejado o no va a dejar ninguna huella en nuestro queridísimo cuerpo. Claro que sí, o sea, todo lo que sucede en tu vida se va quedando grabado allí. Y entonces ya tienes allí un recurso, una cosa, como decíamos hace rato, que imaginemos que la tristeza es algo, es una cosa, físicamente hablando, y que se nos nota en nuestra manera de hablar, se nos nota en nuestra manera de caminar, se nos nota también en la forma en que nosotros mantenemos erguida nuestra espalda, nuestra columna, y entonces es como el trabajo de modelaje. Yo una vez recibí alguna instrucción de algún experto sobre cómo se puede modelar el cuerpo viendo a otra persona que quisiéramos
parecernos a ellos, que quisiéramos imitarlo de alguna manera, y también se pueden copiar ciertas emociones que expresan o se expresan a través del cuerpo y que son precisamente las expresiones o digamos nuestras normas, nuestras propias leyes que nos hemos mantenido como propias y decimos, ok, esta no, me deshago de la tristeza, me deshago del miedo, pero no lo hacemos porque suponemos que ahí está y suponemos que somos miedosos, que somos tristes, que somos corajudos, cuando en realidad no lo somos, simplemente estamos repitiendo lo que en alguna parte está grabado y que se reproduce cada vez que se presentan las condiciones para que eso suceda. Y el miedo, la ira, la tristeza van volviendo al cuerpo mucho más rígido que esas actitudes de drama, de tristeza, de miedo, pues van provocando que la tristeza precisamente nunca nos deje, siempre está allí. Por eso es que hay personas que ante cualquier situación se ponen tristes. Es curioso. Yo mismo me sorprendo de cómo a veces nuestros neurotransmisores, las hormonas, que son anatomía líquida, que ahí está y que tienen memoria, que precisamente lo sentimos cuando se producen ciertas situaciones que reviven o reactivan la memoria de la tristeza. Bueno, dicho lo anterior, voy a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, cuando pensamos en que estamos tristes y que de alguna manera tenemos una cierta dificultad para concentrarnos, podemos tener problemas para mantener la atención, concentrarnos en nuestras tareas cotidianas. Incluso hay ocasiones en que andamos tan distraídos que podemos, como el chiste cruel, ¿no? De que ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y resulta que uno las trae en la mano. Bueno, pues será de chiste, será de risa si tú quieres, pero eso es una muestra de que no andamos bien del cerebro, de la amígdala del cerebro, que nos está indicando de que o hacemos una pausa en el camino o revisamos bien lo que estamos haciendo y qué nos está produciendo. O sea, siempre ha sido muy buen ejercicio el ponernos a reflexionar qué emoción me produce esto, qué emoción me produce esto otro y cómo me siento cuando hago esto y aquello. Bueno, sería un ejercicio muy bueno, muy positivo de saber ¿por qué me siento triste? ¿Qué es lo que produce mi tristeza? Es muy probable que los sentimientos de impotencia, o sea, no poder hacer algo, no poder ayudar a una persona, o no poder comprar o cumplir con ciertos compromisos económicos, pues nos produce no solamente tensión, sino también muchas veces tristeza. Porque la tristeza extrema puede llevar a un sentimiento de indefensión donde la persona siente que ya no tiene control sobre su vida. Y claro, hay personas que muy positivamente pues buscan ayuda porque saben que por sí solos posiblemente no puedan encontrar rápidamente una solución o la solución
porque a veces permitimos que la tristeza se convierta en una forma de ser de nosotros. Y hasta los poetas lo dicen, tenía una mirada triste, ella misma era la tristeza, y como que es ¿cómo te diría? Es una forma de identificar a una persona, es como su letrero, su símbolo, su actuar más conocido, de decir que esa persona, o posiblemente tú mismo, tú misma, pues son personas que son tristes, tienen muchos pensamientos negativos la mayor parte del tiempo, porque eso hace la tristeza, generar pensamientos negativos recurrentes y generar también mucha dificultad para ver el lado positivo de las cosas, porque pues ¿cómo ve una persona que está triste el mundo? Bueno, pues lo debe de ver así como que medio como si el mundo estuviera agachado, triste, cabizbajo, meditamundo o meditabundo más bien. Y entonces puede ser que en ese caso nosotros encontremos, o tal vez no encontremos, que lo que nos está haciendo sufrir, lo que nos está haciendo sentir tristeza, lo que no podemos encontrar la causa y el motivo, bueno, sabemos que no podemos evitar del todo sufrir por algo. Siempre estamos sufriendo por algo, bueno, la mayoría de la gente. Y entonces, en el mejor de los casos, se encuentran ese tipo de dificultades que se pueden superar con un mínimo de esfuerzo, por supuesto, y en el peor de los casos, enormes desgracias que llegan a nuestra vida como una forma de eliminar o minar nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Tomamos todo como un motivo de tristeza, catástrofes, temblores, todo, la guerra, las guerras que están en este momento en el mundo, y que pues sí, la vida es muy dura, muy dura, y simplemente hay muchas formas resilientes y positivas de enfrentar esas cosas para que al mismo tiempo, teniendo conciencia de ello, vayamos eliminando la tristeza. Ahora, dicen los expertos que es mucho más fácil aceptar el dolor que evitarlo. Y es muy cierto que entendamos que no podemos evitar sentirnos tristes, no podemos evitar el dolor, no podemos evitar el sufrimiento, pero sí aceptándolo y convirtiéndolo en un reto para que lo vayamos desmenuzando, que vayamos viendo la anatomía precisamente de la tristeza en este caso, y que nos permite saber y comprender cómo nos afecta, por qué de repente nos sentimos muy susceptibles a los pensamientos o las opiniones negativas sobre nosotros. Sabemos, pues, por decirlo de alguna manera conocida, que la vida no es fácil, pero decía un filósofo que si fuera fácil, pues no es vida. Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, pues cualquiera las haría. Bueno, es una forma para contentarnos y para poder aceptar que después de todo la vida no es fácil. Ahora, porque si estás triste porque terminaste tu relación, o porque te cortaron, te dejaron, te engañaron, cualquier cosa, pues entonces, como le decía una vez a una persona, oye, lo difícil no es decir adiós, lo difícil es no volver. Y por eso se vuelve una persona triste, porque no tanto porque se haya ido esta persona, sino porque no puedes aceptar que esta persona ya no vaya a volver. Incluso hace uno méritos, o hace uno o lleva a cabo ciertas actitudes con la esperanza de que la otra persona vuelva. Ahora, no es posible
en ese sentido porque pues cuando queremos dejar la tristeza, ok, nos desahogamos porque es necesario y entonces tenemos que saber que a la tristeza hay que ponerle las cosas más difíciles. O sea, pensar que no hay espacio para la tristeza. Bueno, de entrada resulta complicado decir que aquí en mi interior no cabe la tristeza. Difícilmente. Pero a lo largo de nuestra historia personal, a lo largo de tu vida, vas viviendo momentos tristes que son irremediables, como te acabo de decir, te desahogas, lloras, permites sentirte muy mal, y hay que estar conscientes de que posiblemente en algún momento necesites la soledad para revivir o para vivir más bien la tristeza. Pero hay que tener claro que hay que ponerle límites también a la tristeza. ¿Cómo se pone límites a la tristeza? Bueno, pues voy a tratar de hacer algo. No tenemos ningún comentario esta mañana. Qué curioso, ningún comentario, absolutamente cero, y decía un amigo, ni siquiera un centavo partido por la mitad. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, yo me permito ir a la última pausa del programa para llegar con el colofón de la historia, la anatomía de la tristeza. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando hablamos de la anatomía de la tristeza, hablamos de cómo afecta a nuestro cuerpo semejante emoción, semejante sentimiento como lo es la tristeza, porque nosotros como que no somos muy eficaces como personas de distinguir cuál es el motivo o los motivos que tenemos para estar tristes. Pero lo que sí es un hecho es que en el cuerpo mismo, en nuestro cuerpo físico, se va notando porque se refleja en muchos aspectos la tristeza. Nos enfrentamos a un mundo que cuando vivimos en una situación de tristeza crónica permanente nos parece difícil, nos parece complicado, nos volvemos sumisos a la tristeza y la tristeza nos induce a un cerramiento, o sea, nos cerramos a muchas cosas y desorganizamos nuestra vida, por decirlo de alguna forma, y vamos directamente a sentirnos derrotados porque incluso se habla, se dice, lo cual pues yo no tengo manera de comprobarlo en este momento, de que hay personas que se suicidan de tristeza. No sé, pero cuando queremos acabar con la tristeza, no necesariamente tenemos que acabar con nuestra vida. Porque una cosa es querer terminar con esto que me hace sentir mal y otra cosa es querer terminar con mi vida. Yo creo que hay una enorme diferencia entre qué me mueve a mí desear dejar este mundo carapanda que ya no me satisface, que ya no me hace sentir feliz. Pues terminar con el sufrimiento, no terminar con mi vida. Creo que son motivaciones muy distintas. Y cuando tenemos la motivación de terminar con nuestra vida para ya no sentirnos tristes, fíjate bien cómo el declive de nuestra vida, la derrota de nuestra vida,
la fatiga mental, física, la incapacidad de luchar, la pérdida del entusiasmo por la vida, enfrentar las situaciones que le acompañan a la vida, porque la vida no es fácil, ya lo habíamos dicho, y la tristeza va dibujando, va haciendo algunas cavidades, se va metiendo en nuestro cuerpo y ya muy difícil lo vamos a sacar porque resulta que llegó el momento en que la tristeza forma parte de uno. Yo creo que cuando la cabeza cae, cuando se desinfla la presión torácica, incluso seguido yo hago algunos ejercicios que miden la capacidad pulmonar y me indica a mí que todo está bien, pero los indicadores de que la capacidad pulmonar no está del todo bien no solamente se debe a una deficiencia pulmonar, hay que entenderlo así y con mucho cuidado y con mucha responsabilidad te hago este comentario porque muchas veces la incapacidad pulmonar se debe también a la tristeza. El diafragma desciende, el pecho se colapsa y todas las actividades, todas las cavidades pulmonares, los alveolos, los mismos pulmones como que se van deteriorando precisamente por la tristeza. Ahora, ¿cuál es el antídoto para la tristeza? Pues la esperanza, el ánimo, la buena autoestima, el interesarnos por aprender esto o el otro para evitar que el hundimiento interior, o sea, el hundimiento de mi espíritu, el hundimiento de mi entusiasmo por la vida se derrumbe definitivamente y llegar a la desmoralización, porque sabes, yo creo que el paso previo a la depresión es la desmoralización, o sea, nuestra moral se viene abajo, nuestro entusiasmo se viene abajo, la columna vertebral se debilita, se desmorona, la lengua se entorpece, las piernas se deforman, se produce un colapso de los órganos abdominales y de repente ahí sí podemos decir, tal vez justificadamente, que las personas fallecen de tristeza. Y no porque la tristeza los haya acabado, sino porque por causa de la tristeza sus órganos vitales se van deteriorando. Así lo entiendo porque no hay motivo para seguir, para mucha gente no hay motivo para seguir esforzándose. Aparece la apatía, aparece la derrota, aparece el miedo, la falta de ganas de seguirse esforzando y entonces imagínate que la frase hacia eso es ¿para qué sigo esforzándome si ya no tiene ningún sentido? Yo voy a vivir toda la vida triste. Incluso hay gente que se conforma con la idea de morir de tristeza y no, o sea, difícilmente se les puede sacar de allí porque cuando nos sentimos tristes, haz de cuenta que el cuerpo queda sin resistencia, débil, esponjoso, como los huesos que van perdiendo su densidad y se va viendo la atrofia, la fuga energética, como que vamos perdiendo el vigor, la energía, el entusiasmo, la alegría. ¿Y qué sucede con las personas que no permiten o cuando menos tienen conciencia de lo que significa permitir que la tristeza nos invada? Bueno, algunos dirán que hay gente que finge alegría, que finge felicidad, que finge no estar triste. Muy bien, pues hay que reconocerles que son muy buenos actores, muy buenas actrices, perfecto. Pero entonces quiere decir que ante la sensación o la amenaza de nuestro derrumbe emocional, porque es lo que en términos muy generales en este programa produce la tristeza, los daños en el cuerpo, el deterioro en todo nuestro sistema,
la memoria celular que siempre está allí, con que reaccionamos con tristeza ante eventos que a lo mejor no debería ser tanto así. O sea, hay casos, cosas que no ameritan tanto nuestra tristeza, porque cada vez que nos sentimos tristes, pues estamos sufriendo. Y cuando se pasa del abandono al llanto, cuando sufrimos porque nos sentimos solos, porque nos han abandonado, porque nos han hecho sentir mal, porque nadie nos quiere, porque tenemos una autoestima muy baja y no sentimos que el amor nos llega como debería ser, pues entonces la impotencia de la tristeza introduce daños físicos, mentales, emocionales, que tienen que uno ponerle atención para que se pueda remediar. Ahora, ¿es posible eliminar la tristeza? Por supuesto que sí. Mira, te voy a recomendar algunos audios de los que nosotros distribuimos, para que, te lo voy a poner así, para que intentes eliminar la tristeza con estos audios. Primero, autoestima, entusiasmo por la vida, equilibrio cerebral, yo le gusto a la gente, actitud positiva, motivación. Hay muchos, o sea, es cuestión de adaptarlo a las preferencias y a las condiciones de cada persona, porque la fortuna de los audios subliminales que son personalizados, es para cada quien, para cada cosa, pero dependiendo de tu estructura psicológica y mental. Mayor información aquí mismo en nuestro muro de radioterapia directo a la conciencia, en nuestro departamento de mensajes privados Messenger. Ahí puedes hacerlo. Puedes también solicitar citas para consultas presenciales o en línea aquí con tu servidor. Bien, pues dicho lo anterior, nos queda solamente ir aquí a nuestro departamento de estadísticas de radioterapia. Vamos a ver, nos dice, ok, nos deja su like Leticia Marín, mi querida hermana, un abrazo cariñoso y un beso hasta Tucson. Consuelo Flores, Sandra Villegas, Margarita Hernández, Max Maximino, Denia García, Emma Rojo, Tere Cuadras, mi querida prima, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, Fabi Peraza, Carlos Zavala, Verónica Casillas, Sheila de López y Kimberly López Cerega. Un abrazo muy cariñoso hasta Yuma. Bueno, bien, queridos amigos, pues ha sido un enorme placer. Gracias por quedarse con nosotros en esta hora. Yo los invito para que mañana, más bien el próximo miércoles, ya estoy divagando un poco, a lo mejor estoy triste. El próximo miércoles nos vemos de nuevo. Mientras tanto, amigos, sean muy felices, pero por favor sean inmensamente felices, que sí se puede. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. El tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti. Si te preocupas y te esfuerzas demasiado, no estás conectado a la fuente